Durante 12 años, su marido la convenció de que no valía nada, que estaba rota, que era un fracaso. Entonces, una noche, helada de noviembre, después de haberlo perdido todo, un padre viudo con 5 niños en duelo la encontró sola en un banco y la eligió de todos modos. Esta es la historia de una mujer que pensó que su vida había terminado, una familia destrozada por la pérdida y como a veces la persona que salvas termina salvándote. A ti también. Antes de continuar, por favor, dinos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Nos encanta ver hasta dónde viajan nuestras historias. Diego Navarro apretaba el volante con más fuerza de la necesaria, los nudillos blancos contra el cuero negro. El reloj del tablero marcaba las 9:47. Llegaba tarde otra vez. El despacho de contabilidad había necesitado esos informes terminados esa noche y se había quedado mientras sus hijos, los 5, con 6 años de edad, estaban con la señora Rosa, la vecina de al lado. La anciana había sido lo suficientemente amable como para cuidarlos después del colegio, pero podía escuchar el agotamiento en su voz cuando había llamado para decir que llegaría tarde. Podía seguir así. Las farolas proyectaban largas sombras sobre la carretera vacía mientras Diego giraba en la calle del Olmo. Fue entonces cuando la vio una mujer sentada encorvada en un banco de madera cerca de la parada del autobús, con los brazos envueltos alrededor de sí misma, temblando en el frío de noviembre. Su cabello rubio captaba el resplandor anaranjado de la farola, y aún desde la distancia, Diego podía ver que no tenía nada, sin abrigo, sin bolso, solo el vestido fino que llevaba puesto. Debería seguir conduciendo. Dios sabe que tenía suficientes problemas, pero su pie pisó el freno antes de que su mente pudiera objetar. Diego se detuvo dejando el motor en marcha y salió del coche. El aire frío le mordía la cara. Señorita, ¿se encuentra bien? La cabeza de la mujer se levantó bruscamente y Diego vio el miedo brillar en su rostro, miedo crudo y primitivo que le hizo dar un paso instintivo hacia atrás con las manos levantadas. No voy a hacerle daño. Solo está temblando. Hace mucho frío. Aquí fuera. De cerca podía verla mejor. Train y tantos años con cabello rubio lacio que le caía por los hombros y un flequillo que ocultaba parcialmente sus ojos. Esos ojos, color avellana y atormentados, lo miraban con una mezcla de sospecha y desesperación. Estoy bien, susurró, pero su voz se quebró en la palabra. No está bien. Diego mantuvo la distancia. Su voz gentil. ¿Cuándo fue la última vez que comió? Ella no respondió. Su mirada cayó a sus manos, y fue entonces cuando Diego notó los moretones en sus muñecas, marcas rojizas, marrones, que contaban historias que no necesitaba escuchar para entender. Algo en su pecho se apretó. Mire, no le pido la historia de su vida, pero va a bajar de 0 gramos. Esta noche hay un restaurante a 2 calles de aquí. Déjeme comprarle una comida. Al menos no tengo dinero para devolverle. No le estoy pidiendo que lo haga. Lena. Vargas miró a este desconocido, hombre de aspecto cansado, con ojos marrones amables y arrugas de preocupación grabadas profundamente en su frente y sintió algo que no había sentido en meses. Esperanza, pequeña y frágil. Pero ahí, ¿por qué? Preguntó. Diego se pasó una mano por el cabello castaño corto, soltando un aliento que se nubló en el aire frío. Porque alguien me ayudó una vez cuando lo necesitaba. Porque usted parece necesitarlo ahora. ¿Y por qué? Hizo una pausa, su expresión suavizándose. Me gustaría que alguien hiciera lo mismo si fuera alguien que me importa sentado aquí afuera solo. Elena se levantó lentamente, sus piernas rígidas por estar sentada durante horas. Se tambaleó ligeramente y Diego
Instintivamente extendió la mano para estabilizarla. Luego se detuvo cuando ella se estremeció. Perdón, tengo 5 hijos en casa. Estoy acostumbrado a atrapar gente antes de que se caiga. 5. A pesar de todo, la sorpresa coloreó su voz. Quintillizos. La sonrisa de Diego estaba cansada, pero genuina. Es un caos hermoso y completo. Caminaron hasta su coche y Elena vaciló en la puerta del pasajero. Prometo que no soy un asesino en serie, dijo Diego con una ligera sonrisa. Aunque entiendo, si no quiere subir, puedo darle dinero para el restaurante, si lo prefiere. Pero Elena ya estaba abriendo la puerta. ¿Qué tenía que perder? Ya lo había perdido todo. El restaurante estaba casi vacío, solo una pareja mayor en el rincón y una camarera, que parecía lista para que terminara su turno. Diego pidió café y una hamburguesa para él. Luego miró a Elena. Pida que quiera. Ella pidió sopa y pan. Su estómago demasiado anudado para manejar algo más pesado. Cuando la camarera se fue, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Soy Diego. Diego Navarro. Elena no dio su apellido. Vargas pertenecía a su vida anterior y no estaba segura de querer llevarlo más. Entonces Diego envolvió sus manos alrededor de su taza de café. ¿Es de por aquí? No, acabo de llegar hoy. Eso era lo suficientemente cierto. Había tomado un autobús hasta donde el dinero de la doctora Mendoza la había llevado, terminando en este pueblo pequeño del que nunca había oído hablar antes. Luego, le robaron la bolsa en cuestión de horas, dejándola sin nada más que la ropa que llevaba puesta y lo único que había guardado en su bolsillo, un pequeño relicario que había pertenecido a su madre. ¿Tiene algún lugar donde quedarse? El silencio de Elena fue respuesta suficiente. Diego la estudió por un largo momento. Era bueno leyendo a la gente. Tenía que serlo. Con 5 niños que cada uno tenía sus propias formas de ocultar el dolor, esta mujer estaba a huir de algo, de alguien. Los moretones, el miedo en sus ojos, la forma en que se sentaba en ángulo hacia la salida, todo contaba la misma historia. Debería ofrecerle dinero para un motel. Eso sería lo inteligente, lo seguro. En cambio, se escuchó a sí mismo decir: tengo una habitación de invitados. La cabeza de Elena se levantó bruscamente. ¿Qué? Lo digo en serio. Incluso mientras las palabras salían de su boca, Diego se preguntó si había perdido la cabeza. No es mucho y mi casa es, bueno, como dije, es caos. Pero es cálida, es segura y tendría un techo sobre su cabeza. Ni siquiera me conoce. No, admitió Diego. Pero sé lo que es sentir que te estás ahogando y sé lo que es cuando alguien te lanza una cuerda. Encontró sus ojos. No espero nada. Puede irse cuando quiera, pero ahora mismo necesita ayuda y se la estoy ofreciendo. Elena sintió lágrimas pinchar sus ojos. Después de todo lo que Miguel le había hecho pasar, después de años de crueldad disfrazada de matrimonio, aquí estaba un extraño, ofreciendo amabilidad sin condiciones. ¿Por qué haría eso? ¿Tiene niños? No sabe nada de mí. Diego tomó un sorbo de su café, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Hace 2 años mi esposa murió. El cáncer me dejó con 5 niños de 6 años que acababan de ver a su madre desvanecerse. Su voz se mantuvo firme, pero Elena podía escuchar el dolor debajo. Me estaba ahogando. No podía mantener una niñera por más de 2 semanas. El trabajo estaba sufriendo. Los niños estaban sufriendo. Apenas podía mantener mi cabeza sobre el agua. La miró directamente. Todavía lo estoy. Si soy honesto, cada niñera que contrato renuncia en días. Todos dicen lo mismo. Los quintillizos son demasiado difíciles,
Demasiado para manejar. Y. Tienen razón, mis hijos están en duelo. Están actuando y ya no sé cómo ayudarlos. Elena entendió. Inmediatamente. Entonces, no solo me está ofreciendo ayuda, está esperando que yo pueda ayudarlo a usted. Estoy siendo egoísta. Sí, pero dije lo que dije. Necesita un lugar para quedarse. Yo tengo uno. Sin presión. Si quiere solo descansaré. Irse mañana, está bien. Pero si está buscando algo más, podría usar ayuda con los niños a cambio de habitación y comida. No era caridad. Era una transacción, lo que de alguna manera hacía más fácil aceptar. Nunca he cuidado niños antes, dijo Elena en voz baja. ¿Alguna vez ha estado cerca del caos? A pesar de todo, una pequeña sonrisa tiró de sus labios. Sí, lo he estado. Entonces, ya está calificada. La casa de Diego era una vivienda modesta, de 2 pisos en un barrio tranquilo. Juguetes llenaban el jardín delantero. Un balón de fútbol desinflado, una bicicleta rosa tirada de lado, dibujos de tiza cubriendo el camino de entrada. Perdón por el desorden, dijo Diego, mientras abría la puerta principal. Renuncié a la perfección hace unos 2 años. El interior era peor. Platos apilados en el fregadero, mochilas y zapatos esparcidos por el suelo de la sala, dibujos pegados de forma desordenada en las paredes. Pero a pesar del caos, Elena podía ver rastros de amor, fotos enmarcadas de 5 niños sonrientes, una tarjeta de mejor papá del mundo hecha a mano en el refrigerador y un osito de peluche gastado cuidadosamente colocado en el sofá. Esto no era negligencia, esto era supervivencia. La señora Rosa probablemente ya los acostó, dijo Diego, mirando el reloj. Pasaban de las 10. Le mostraré la habitación de invitados. El baño está al final del pasillo. No hay mucha comida en la casa, pero sí base de lo que encuentre. La llevó arriba, pasando varias puertas cerradas donde podía escuchar los sonidos suaves de niños durmiendo hasta una pequeña habitación al final del pasillo. Era austera, una cama, una cómoda, una pequeña ventana con vista al patio trasero, pero estaba limpia y cálida. Y. Para Elena parecía el paraíso. Gracias, susurró. No tiene idea de lo que esto significa. Diego hizo una pausa en la puerta. Descanse, mañana va a ser ruidoso. Advertencia justa. 5. Niños de 8 años se despiertan como despertadores a las 6 de la mañana. Después de que se fue, Elena se sentó en el borde de la cama y finalmente dejó caer las lágrimas. Por primera vez en 12 años había pasado una noche con un hombre que no la había lastimado, menospreciado o hecho sentir inútil. Por primera vez desde que tenía 19 años. Sentía que tal vez, solo tal vez, podría respirar. La mañana llegó con el trueno de pies pequeños y voces elevadas. Elena se despertó sobresaltada, desorientada, su corazón acelerado. Por un horrible momento, pensó que estaba de vuelta en la casa de Miguel, esperando que entrara con acusaciones. Entonces recordó que estaba a salvo. Esta era la casa de Diego. Se vistió rápidamente con la misma ropa del día anterior. No tenía nada más y se dirigió abajo siguiendo los sonidos del caos. La cocina era una zona de guerra. 5 niños, 3 chicos, con cabello castaño corto y 2 chicas, con rizos largos castaños hablaban uno sobre el otro mientras Diego intentaba hacer el desayuno. El pan tostado, quemado y Cía abandonado en un plato y actualmente estaba quemando huevos revueltos mientras simultáneamente trataba de arbitrar una discusión sobre de quién era el turno de usar el tazón azul. Mateo lo tuvo ayer, ¿no es cierto? Javier lo tuvo. Lucas derramó leche en él, así que no cuenta. Carmen, deja de
tirarle el pelo a Sofía. Ella empezó. Diego levantó la vista y vio a Elena de pie en la puerta. El alivio inundó sus facciones. Buenos días, dijo sobre él. Ruido. Bienvenida al desayuno. 5 pares de ojos se volvieron para mirarla. La habitación quedó en silencio. Elena sintió que su respiración se atrapaba. Estos niños eran hermosos, todos ellos, con los cálidos ojos castaño grisáceos de su padre, con diferentes tonos de curiosidad y sospecha escritos en sus jóvenes rostros. ¿Quién eres? Esto de Mateo, el más alto de los chicos, con los brazos cruzados defensivamente. Niños, esta es Elena, dijo Diego. Va a quedarse con nosotros por un tiempo. Van a ayudar en la casa como las otras niñeras, preguntó Carmen, una de las chicas. Su voz era aguda, desafiante. Todas se van. No soy una niñera, dijo Elena en voz baja. Solo soy alguien que necesita un lugar para quedarse. Su papá fue lo suficientemente amable como para ayudarme. ¿Por qué? Javier suspicaz. Y directo. Javier, advirtió Diego. Está bien. Elena encontró los ojos del niño. Porque no tenía a dónde ir y su papá es una buena persona. ¿Estás triste? Sofía, la más callada de las dos chicas, inclinó la cabeza. La pregunta tomó a Elena desprevenida. Los niños veían cosas que los adultos trataban de ocultar. Sí, respondió Elena. Honestamente. Lo estoy, pero estoy tratando de no estarlo. Nuestra mamá murió, ofreció Lucas de manera mater. Oh, fact. Eso nos puso tristes también. Lucas, la voz de Mateo era aguda. Protectora. La expresión de Diego se tensó, pero no los corrigió. Esta era su forma de procesar, directa, honesta, buscando conexión en el dolor compartido. Lamento mucho lo de su mamá, dijo Elena gentilmente. Eso debe ser muy difícil. Tú no eres ella, dijo Carmen con fiereza. No intentes serlo. Carmen, comenzó Diego. No quiero serla, interrumpió Elena. Su voz firme, pero amable. No podría, aunque lo intentara. Su mamá era especial para ustedes y nadie puede reemplazarla. Solo soy Elena. Eso es todo. Algo en la expresión de Carmen cambió, la dureza agrietándose solo ligeramente. Diego se aclaró la garganta. Muy bien, todos. Terminen de prepararse para el colegio. El autobús llega en 20 minutos y la mitad de ustedes ni siquiera están vestidos. Los niños se dispersaron como pájaros asustados, dejando a Diego y Elena solos en la cocina. Perdón por eso, dijo Diego raspando los huevos quemados en la basura. Son protectores de la memoria de su mamá y han aprendido a no confiar en las personas que prometen quedarse. No deberían confiar en mí, dijo Elena. No me conocen, pero fuiste honesta con ellos. Eso es más de lo que la mayoría de la gente les da. Comenzó a romper huevos frescos en un tazón. No tienes que ayudar, por cierto. Puedes solo descansar hoy. Pero Elena ya estaba recogiendo los platos sucios. Me gustaría ayudar si está bien. Por primera vez desde que su esposa murió, Diego sintió que tal vez el peso sobre sus hombros se había desplazado solo un poco. Tal vez no tenía que cargar todo. Solo. La primera semana fue una prueba de resistencia. Los quintillizos eran, como Diego había advertido, un puñado. La probaban constantemente, ignorando sus peticiones, haciendo desastres que ella acababa de limpiar, hablándoles solo, cuando era absolutamente necesario. Mateo era el líder, el que la observaba, con ojos agudos y evaluadores, esperando que fallara como todos los demás. Carmen seguía su ejemplo, su dolor, manifestándose como ira hacia cualquiera que intentara llenar el vacío con forma de madre en su hogar. Javier era más callado, pero igualmente sospechoso.
Lucas parecía dispuesto a aceptarla, pero tomaba sus señales de sus hermanos. Y Sofía, dulce Sofía, quería confiar, pero estaba aterrorizada de ser herida. Otra vez. Elena entendía. Dios, ¿cómo? Entendía. Había pasado 12 años caminando sobre cáscaras de huevo, leyendo estados de ánimo, tratando de anticipar necesidades antes de que se convirtieran en demandas. Esas habilidades de supervivencia nacidas del abuso de alguna manera se tradujeron en la paciencia que estos niños necesitaban desesperadamente. No presionaba, no exigía afecto, gratitud, simplemente aparecía cada mañana. Hacía el desayuno. No. Perfectamente. Ella también quemaba cosas al principio, pero seguía intentando. Empacaba sus almuerzos, asegurándose de recordar que Mateo odiaba la mayonesa. Carmen solo comía mermelada de fresa. Javier necesitaba su sándwich cortado en diagonal. Lucas le gustaba el jugo extra. Y Sofía quería sus zanahorias con aderezo ranch. Aprendía sin preguntar, solo observando. Cuando volvían del colegio no los bombardeaba con preguntas, solo dejaba bocadillos disponibles y se sentaba cerca haciendo pequeñas tareas. Presente, pero no intrusiva. Lentamente. Tan lentamente, que casi no lo notaba. Comenzaron a ablandarse. Fue Lucas quien se rindió primero. Elena estaba doblando ropa en la sala cuando apareció, sosteniendo un papel arrugado. ¿Puedes ayudarme?, preguntó su voz pequeña. Por supuesto. ¿Qué necesitas? Le mostró el papel, una tarea de dibujo para el colegio. Se supone que debemos dibujar a nuestra familia, pero ya no sé cómo. Dibujar a mamá. No puedo recordar exactamente cómo se veía. El corazón de Elena se rompió. Puedo ver fotos de ella. Lucas la llevó al estudio de Diego, donde una foto enmarcada descansaba en el escritorio. Una mujer, hermosa con ojos cálidos y una sonrisa brillante, sosteniendo a 5 bebés recién nacidos envueltos en mantas de colores del arco iris. Era hermosa, dijo Elena suavemente. Tu papá mantiene su foto aquí para poder recordarla mientras trabaja. Eso es amor. Lucas, ¿tienes fotos de tu mamá? Elena tocó el relicario alrededor de su cuello. Lo único que había logrado conservar. Solo una aquí dentro. Ella murió cuando yo era joven. También olvidaste cómo se veía. A veces los detalles se vuelven borrosos, admitió Elena. Pero nunca olvidé cómo me hacía sentir. ¿Segura? Amada. Eso no se desvanece incluso cuando las caras lo hacen. Lucas consideró esto. Papá dice que mamá nos amaba más que nada, incluso cuando estaba enferma y la medicina la cansaba. Todavía nos leía cuentos. Entonces, eso es lo que dibujas, sugirió Elena. No, solo cómo se veía, sino lo que hacía. Dibújala leyéndote, dibuja el sentimiento. La cara de Lucas se iluminó. Se sentó en la mesa de café. Elena se sentó frente a él doblando ropa. Mientras él dibujaba, no le pidió que ayudara con el dibujo real. Solo quería que alguien estuviera allí, alguien que entendiera que el duelo no era algo que superabas, sino algo que aprendías a llevar. Cuando Diego llegó a casa esa noche y vio el dibujo de Lucas, su madre, leyendo a 5 figuras pequeñas en un sofá, tuvo que salir afuera por un momento. Elena lo encontró en el porche, sus hombros temblando. No pude ayudarlo. Con eso dijo Diego con voz áspera. Cada vez que preguntan sobre ella, me congelo. No sé cómo hablar de ella sin desmoronarme. Tienes que tener todas las respuestas, dijo Elena en voz baja. Solo tienes que estar ahí. Lo estás haciendo mejor de lo que crees. Diego la miró. Realmente la miró y por primera vez se preguntó sobre las cicatrices que ella llevaba. Había estado con ellos durante un mes y no sabía nada de ella,
excepto que había sido herida y necesitaba ayuda. Pero no había pedido nada. No había exigido explicaciones por su dolor o el caos. Simplemente se había vuelto silenciosamente parte del tejido de su pequeño hogar roto. Gracias, dijo, por ayudarlo. Él me ayudó a mí. También, respondió Elena. Y era verdad. Estos niños con su dolor crudo y emociones honestas le estaban enseñando que estaba bien sentir, bien sanar. Para el segundo mes, Elena sabía que no podía quedarse en la casa de Diego indefinidamente sin contribuir más allá del cuidado de los niños. Necesito encontrar un trabajo, le dijo a Diego. Una noche. Ayudas con los niños. Eso es. Eso no es suficiente para mí. Elena encontró sus ojos. Pasé 12 años siendo financieramente dependiente de alguien que lo usó para controlarme. Necesito mantenerme sobre mis propios pies. Diego entendió. ¿Qué tipo de trabajo estás buscando? Lo que sea, empezaré en cualquier lugar. Encontró un puesto en una librería local trabajando medio tiempo mientras los niños estaban en el colegio. No era mucho, pero el cheque de pago era suyo, su nombre en él, su independencia. La dueña, una mujer mayor, llamada Pilar, echó un vistazo a Elena y pareció ver a través de ella. ¿Estás huyendo de algo, cariño?, preguntó Pilar. En su primer día, Elena se puso rígida. ¿Por qué pensaría eso? Porque yo hice lo mismo hace 30 años. Conozco la mirada. Pilar le entregó una pila de libros para ordenar lo que hayas dejado atrás. Estás a salvo aquí. No hago preguntas y no juzgo. Por primera vez, desde que dejó a Miguel, Elena sintió que podía respirar en el trabajo. En casa, el progreso con los niños era lento, pero constante. Semanas después, Carmen era la única que todavía se resistía. Era la más dura, la que custodiaba la memoria de su madre más ferozmente. Escondía fotos cuando Elena entraba en las habitaciones. Se erizaba ante cualquier sugerencia que Elena hacía y dejaba claro que no era bienvenida. Elena no lo tomó personalmente. Reconocía la armadura. Había usado protección similar durante años. El avance llegó un martes lluvioso. Elena estaba en la cocina cuando escuchó llanto desde arriba. Encontró a Carmen en su habitación, el cabello enredado cayendo por su rostro, lleno de lágrimas y un cepillo roto en su mano. No puedo hacerlo, solló Carmen. No puedo hacer que se vea bien. Mamá. Siempre lo hacía y ahora todo está mal. El cabello largo y rizado de la niña era una masa de nudos y frustración. Elena se quedó en la puerta insegura. ¿Puedo intentar ayudar? Solo lo vas a empeorar. Tal vez, aceptó Elena, pero no puede enredarse mucho más de lo que ya está. Carmen soltó una risa entrecortada a través de las lágrimas y Elena lo tomó como permiso. Se sentó en el borde de la cama y Carmen se sentó con desgana frente a ella. Mi mamá también me cepillaba el cabello, dijo Elena, suavemente, trabajando a través de los enredos con dedos gentiles. Cada noche, antes de dormir, cantaba mientras lo hacía. ¿Qué canción? La voz de Elena estaba oxidada por el desuso, pero cantó de todos modos una canción de cuna suave que su madre había cantado toda una vida atrás. Sus manos se movían con cuidado, practicado, paciente con cada nudo, nunca tirando demasiado fuerte. Carmen se relajó por grados. Tu mamá también tenía cabello rizado. Lo tenía. Siempre. Decía que tenía mente propia. Eso es lo que mi mamá decía. Carmen se giró para mirar a Elena, sus ojos muy abiertos. Decía que mi cabello era especial, que era fuerte y hermoso y salvaje como yo. Tu mamá tenía razón. Cuando Elena terminó, el cabello de Carmen caía en rizos suaves y ordenados por su espalda. La niña corrió al espejo tocando su reflejo con asombro. Lo hiciste verse como cuando mamá lo hacía.
Tu mamá tenía buen gusto. Elena comenzó a levantarse. Pero Carmen se giró de repente y envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Elena. El abrazo fue feroz y desesperado. El dolor de una niña, derramándose en un solo abrazo. Elena la sostuvo, lágrimas corriendo por su propio rostro y dejó que Carmen llorara. Por la madre que había perdido demasiado. Pronto. La extraño tanto, susurró. Carmen. Lo sé, cariño, lo sé. ¿Cuándo? Diego vino a buscarlas una hora más tarde, las encontró sentadas juntas en la cama, la cabeza de Carmen en el hombro de Elena, ambas en silencio, pero ya no solas en su dolor. Esa noche, después de que los niños estuvieran en la cama, Diego y Elena se sentaron en la sala con tazas de té. Se había convertido en una rutina. Estos momentos tranquilos, después de que el caos se calmara, Carmen no ha dejado que nadie toque su cabello desde que Isabel murió. Preferiría tenerlo enredado que dejar que alguien que no fuera su mamá ayudara. Está protegiendo el recuerdo, dijo Elena. Lo entiendo. Diego la estudió en la suave luz de la lámpara. Nunca hablas de ti misma, de lo que estás oyendo. La mano de Elena, instintivamente, rozó su muñeca, donde los moretones se habían desvanecido en su mayoría, dejando solo sombras tenues de la violencia que había soportado. Estuve casada. Bueno, mi padre me casó a los 19, dijo en voz baja. Durante 12 años. Viví con un hombre que me hizo creer que merecía todo lo que me hacía. Diego se quedó muy quieto. No podía tener hijos. Continuó Elena, las palabras saliendo. Ahora que había comenzado. Era estéril y mi marido se aseguró de que supiera que era mi culpa, mi fracaso. Dijo que como no podía darle lo único que quería, le debía todo lo demás. Mi tiempo, mis sueños, mi cuerpo. Su voz se quebró. Finalmente quedé embarazada. Después de 12 largos años, finalmente estaba embarazada. Estaba eufórica pero aterrorizada, apenas creyendo que fuera real. No podía decírselo de inmediato. Tenía que estar segura. No quería decepcionarlo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, su voz temblando con cada palabra. Me golpeó una noche cuando volvimos de una fiesta. Todo porque le sonreía su socio de negocios cuando dijo que me veía bien. Una sonrisa tragó. Con dificultad. Dijo que lo estaba avergonzando, que estaba coqueteando. Seguí rogándole que parara, diciéndole que no era nada, que nunca haría nada para avergonzarlo. Y cuando no escuchaba, le conté sobre el bebé. Semanas antes de lo que quería, porque pensé que lo calmaría. Su respiración se atrapó, pero me llamó mentirosa. Dijo que estaba tratando de atraparlo. Lo siguiente que recuerdo es despertar en una cama de hospital y me dijeron que el bebé se había ido. Ese fue el momento en que lo perdí. Había sabido durante mucho tiempo que no quedaba nada para mí en esa casa. Nada seguro, nada amoroso. Pero tenía demasiado miedo para irme. No tenía dinero ni familia y él se aseguró de que creyera que no sobreviviría sin él. Así que me quedé. Me convencí de que podía soportarlo. Su voz tembló, pero después del bebé, después de que me quitó eso, algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que no era solo mi felicidad lo que estaba en riesgo. Era mi vida y no podía dejar que se llevara. Eso también se lo debía al niño que nunca llegué a conocer. Me lo debía a mí misma, así que tomé la decisión de irme. Dios santo, respiró Diego, nuestra médica de familia, la única persona que sabía lo que me había estado haciendo. Todos estos años, me ayudó a fingir mi muerte, me ayudó a escapar. Corrí aquí, con el dinero que me dio, planeando empezar de nuevo, pero me robaron el primer día y todo lo que me había dado se fue. Elena encontró sus ojos. Entonces me encontraste en ese banco.
Diego guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz estaba áspera de emoción. Lamento todo. Eso. No merecías nada de eso. Solía pensar que sí lo merecía, admitió Elena. Pero tus hijos me han recordado cómo sé. Ve el amor incondicional. Te aman no porque seas perfecto, sino porque apareces. Lo intentas. Eso es lo que. Olvidé que era posible. Diego extendió la mano a través del espacio entre ellos, y tomó su mano con cuidado, dándole tiempo para alejarse si quería. Ella no. Lo hizo. Ya no estás sola, dijo. No, sí. No quieres estarlo. Algo cálido floreció en el pecho de Elena, frágil y nuevo, pero inconfundiblemente real. Esperanza. De nuevo, más fuerte esta vez. Los meses siguieron adelante y el hogar encontró su ritmo. Elena se convirtió no en una madre de reemplazo, sino en algo completamente diferente, una presencia constante en la que los niños podían confiar. Aprendió a trenzar cabello y arbitrar discusiones. Descubrió que tenía talento para ayudar con la tarea y hacer sándwiches de queso a la plancha, que eran realmente comestibles. El trabajo en la librería le dio un sentido de propósito más allá del hogar. Pilar se convirtió en una confidente silenciosa, alguien que entendía sin necesidad de explicaciones. El trabajo era simple, pero satisfactorio. Organizar estantes, ayudar a los clientes a encontrar libros, aprender los ritmos de un pequeño negocio. Niños dejaron de llamarla señorita Elena y comenzaron a llamarla simplemente nena. Su propio apodo nacido del afecto en lugar de la obligación. Comenzó un pequeño jardín en el patio trasero, algo que siempre había querido, pero que Miguel nunca había permitido. Los quintillizos la ayudaron a plantar flores, sus manos ensuciándose, sus risas llenando el aire. Y lentamente, tan lentamente que ninguno de ellos lo reconocía, algo comenzó a crecer entre Elena y Diego. Estaba en la forma en que los ojos de Diego se detenían en Elena cuando ella reía con los niños. Una suavidad en su expresión que él no sabía que estaba ahí. Estaba en la forma en que el corazón de Elena se saltaba un latido cuando Diego llegaba a casa del trabajo, como inconscientemente. Escuchaba su coche en la entrada. Estaba en miradas compartidas sobre el café de la mañana que duraban un latido demasiado largo, en el roce de manos, mientras lavaban los platos que enviaba electricidad a través de ambos. En conversaciones nocturnas, después de que los niños estaban dormidos, donde hablaban durante horas, ninguno queriendo decir buenas noches, pero ninguno de ellos lo dijo en voz alta. Diego se decía a sí mismo que todavía estaba sanando, que Elena merecía tiempo sin presión, que los niños necesitaban estabilidad más de lo que él necesitaba. Explorar estos sentimientos. Elena se decía a sí misma que lo estaba imaginando, que un hombre como Diego no podría verla realmente de esa manera, que necesitaba enfocarse en mantenerse sobre sus propios pies antes de poder pensar en el amor de nuevo. Así que existían en este equilibrio cuidadoso más que amigos, no del todo más. Una familia unida por elección y sentimientos no dichos que ninguno estaba listo para nombrar. El primer año pasó, luego se extendió al segundo. La confianza de Elena creció. Sus pesadillas se volvieron menos frecuentes. Comenzó a reconocerse así misma en el espejo de nuevo. No la mujer rota que Miguel había creado, sino alguien nuevo, alguien más fuerte. Los niños estaban prosperando. Mateo había dejado de probar a Elena en cada momento. Carmen cantaba mientras Elena le cepillaba el cabello cada mañana. Javier compartía su trabajo escolar sin que se lo pidieran. Lucas le contaba sobre sus sueños. Sofía la llamaba nena, con el mismo afecto fácil que usaba para su padre. Se habían convertido en
Familia no a través de la sangre, sino a través de la elección. A través de aparecer cada día, a través de honrar a la madre que habían perdido mientras hacían espacio para alguien nuevo. Fue Sofía quien lo dijo primero en una noche ordinaria de martes mientras ponían la mesa para la cena. Nena, eres como nuestra familia ahora, ¿verdad? Elena hizo una pausa, platos en mano. Me gustaría pensar que sí. ¿Quieres que lo sea? Los 5 niños se miraron entre sí. Esa comunicación silenciosa que solo los hermanos podían compartir. Luego asintieron. «Eres nuestra nena», dijo Carmen con firmeza. «Eso te hace familia». Elena tuvo que excusarse para llorar en el baño por unos minutos. Diego la encontró allí. Sus propios ojos, sospechosamente brillantes. «¿Lo dicen en serio? Ya sabes, no eres una niñera o alguien que solo se queda aquí o incluso solo una amiga. Eres parte de nosotros ahora. Lo sé. Eso es lo que me asusta. ¿Y si arruino esto?» Diego extendió la mano apartando un mechón de cabello detrás de su oreja, un gesto tan tierno que la respiración de Elena se atrapó. Su mano se demoró por un momento. Antes de alejarse. «Todos lo estamos descubriendo juntos», dijo. Su voz más áspera de lo habitual. «Ninguno de nosotros tiene las respuestas, pero nos tenemos el uno al otro. Eso es suficiente». Sus ojos se encontraron y, por un momento el aire entre ellos se sintió cargado con todo lo que no estaban diciendo. Luego Diego retrocedió, aclarándose la garganta. Debería revisar la cena». Elena asintió, sin confiar en su voz. El cambio llegó en una tarde de primavera poco notable, casi 2 años después de esa noche de noviembre, cuando Diego la había encontrado en un banco. Elena había pasado por el despacho de contabilidad de Diego para dejar el almuerzo que había olvidado. Había tomado mediodía en la librería y pensó que lo sorprendería. Cuando entró en su oficina, Diego estaba al teléfono, pero su cara se iluminó cuando la vio, esa sonrisa genuina que arrugaba las esquinas de sus ojos y hacía que su corazón hiciera cosas que había estado tratando de ignorar durante meses. Diego terminó la llamada rápidamente. «No tenías que hacer esto. Lo sé, pero has estado trabajando tan duro últimamente. Pensé que podrías usarlo». Diego se levantó rodeando su escritorio. Estaban cerca ahora, más cerca de lo necesario, y Elena podía ver la guerra jugándose en sus ojos, la misma guerra que había estado enfureciendo en su propio corazón durante más tiempo de lo que quería admitir. Elena, dijo Diego suavemente, y algo en la forma en que dijo su nombre hizo que su respiración se atrapara. «No puedo hacer esto más». El miedo la atravesó. ¿Hacer qué? Fingir. Se pasó una mano por el cabello, el gesto agitado. Fingir que cuando entras en una habitación, mi mundo entero no cambia. Fingir que no espero el sonido de tu voz cada mañana. Fingir que verte con mis hijos no me hace enamorarme más cada día. El corazón de Elena martilleaba en su pecho. «¿Tú me amas? ¿Cómo podría hacerlo?» La voz de Diego se quebró. «Eres la persona más fuerte que conozco. Entraste en mi vida sin nada, rota por alguien que debería haberte amado. Y aún así elegiste amar a mis hijos. Te reconstruiste mientras nos ayudabas a sanar. Eres hermosa y valiente y yo también te amo», interrumpió Elena, su voz temblando. «He tenido tanto miedo de siquiera pensarlo. Miedo de que querer algo bueno significara que sería arrebatado. Miedo de que no pudiera sentir lo mismo por alguien tan dañada. ¿Cómo no?» Diego enmarcó su rostro gentilmente, sus pulgares limpiando sus lágrimas. «No te llames dañada. No estás rota, Elena. Nunca lo estuviste. Sobreviviste. Estás aquí. Estás entera».
Tenía miedo. Susurró. Durante 2 años. Sentí esto creciendo entre nosotros y estaba aterrorizada de nombrarlo. Aterrorizada de tener esperanza. Tú. También, admitió Diego. Seguí diciéndome. A mí mismo que era demasiado pronto. Que necesitabas tiempo, que estaba siendo egoísta por siquiera sentir esto. Pero, Elena, estos 2 años, verte convertirte en ti misma de nuevo, verte amar a mis hijos, verte construir una vida, me enamoré de cada versión de ti. La mujer asustada que encontré en ese banco. La cuidadora paciente que ganó a 5 niños sospechosos. La mujer independiente que insistió en conseguir su propio trabajo. La sobreviviente feroz que enfrentó su pasado. Todo de ti. Elena extendió la mano. Sus manos, firmes ahora, ya no temblando de miedo, sino fuertes con certeza. Y lo acercó. No puedo prometer que no estaré asustada. A veces, dijo. No puedo prometer que no. Tendré días malos donde el pasado vuelva. No necesito perfección, dijo Diego. Solo necesito honestidad. Te necesito exactamente como eres y prometo que nunca te lastimaré. Prometo que lo que sea que haya entre nosotros es real. Y es seguro. Elena lo besó. Fue suave y tentativo al principio, luego más profundo. 2 años de sentimientos no dichos, de distancia cuidadosa, de querer, pero no atreverse a esperar. Todo derramándose en este único momento. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y sonriendo al mismo tiempo. ¿Qué les decimos a los niños?, preguntó Elena. La verdad, dijo Diego, que nos amamos, que esto no cambia cuanto los amamos, que todavía somos la misma familia que hemos estado construyendo. Solo que finalmente admitiendo lo que ha estado ahí todo el tiempo. Esa noche, sentaron a los quintillizos, ahora de 10 años y mucho más perceptivos de lo que nadie les daba crédito. Necesitamos hablarles sobre algo importante, comenzó Diego. 5 pares de ojos los miraron con curiosidad. Carmen y Mateo intercambiaron una mirada de complicidad. Finalmente, murmuró Carmen. ¿Qué? Parpadeó Diego. Ustedes 2 han estado haciéndose ojitos durante. Como siempre. Pensamos que nunca lo descubrirían. Elena sintió su cara arder. Ustedes sabían. Todos lo sabían, dijo Javier. La señora Rosa nos dijo que ustedes estaban claramente enamorados hace como 6 meses. Tuvimos una apuesta sobre cuándo finalmente harían algo al respecto, añadió Lucas alegremente. Carmen ganó. Diego miró a Elena, que estaba dividida entre la vergüenza y la risa. Entonces, ¿están bien con esto? ¿Con que su papá y yo estemos juntos? Sofía se levantó y fue hacia Elena tomando su mano. Nena, ha sido nuestra durante 2 años. Que papá sea feliz contigo solo lo hace oficial. Ya te dijimos que eres nuestra familia, dijo Carmen, su voz más suave de lo habitual. Esto solo significa que papá finalmente fue lo suficientemente inteligente para ver lo que hemos sabido todo el tiempo. ¿Qué es?, preguntó Diego. Los 5 niños se miraron entre sí, luego de vuelta a su padre y Elena. Que pertenecen juntos, dijo Mateo. Simplemente, los 7 de nosotros. Pero la curación nunca es lineal y el pasado no se queda enterrado para siempre. 6 meses después, 2 años y medio después de que Elena había llegado, lo vio un artículo de noticias en línea sobre Miguel. Estaba siendo entrevistado para un evento benéfico, hablando elocuentemente sobre apoyar a cónyuges en duelo. Su sonrisa perfecta pegada en la pantalla. Las manos de Elena temblaban tan violentamente que dejó caer su teléfono. Diego la encontró en el baño sentada en el suelo, hiperventilando. Él todavía está ahí, fuera viviendo su vida perfecta, fingiendo ser algún tipo de santo. Mientras yo se supone que estoy muerta y
Él puede simplemente. Oye, Diego se arrodilló a su lado con cuidado de no abrumarla. Respira conmigo, entra y sale. Estás a salvo. Mató a nuestro bebé. Me golpeó durante 12 años y el mundo piensa que es algún tipo de héroe. Diego la ayudó a ponerse de pie, la dio al sofá y simplemente la sostuvo mientras se desmoronaba. Cuando había llorado hasta no poder más, hízola. Pregunta gentilmente. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy muerta. Recuerda, si me presento estoy admitiendo que fingí mi muerte. Podría ir a la cárcel. La doctora Mendoza, la doctora que te ayudó, todavía tiene los registros médicos. Elena levantó la vista, esperanza y miedo luchando en su expresión. Dijo que guardó todo por sí. ¿Acaso? Entonces tienes evidencia. Evidencia de 12 años de abuso de lo que te hizo a tu bebé. Diego tomó sus manos. Elena, no tienes que dejar que gane, no. Más. Tengo miedo, lo sé, pero no estás sola esta vez. La voz de Diego era feroz. Me tienes a mí, tienes a los niños, tienes toda una vida ahora que él no puede tocar. Y Pilar, en la librería. Ella testificará sobre el estado en que estabas cuando llegaste. La señora Rosa te vio esa primera semana. Tienes gente que estará a tu lado. A la mañana siguiente, Elena llamó a la doctora Mendoza. La doctora todavía tenía todo. Fotos de lesiones documentadas a lo largo de los años, registros médicos de los abortos, notas sobre la paliza final que le había costado a Elena su bebé y casi su vida. Los guardé porque sabía que podrías necesitarlos algún día. Sabía que no merecía caminar libre. Con Diego a su lado y un abogado que la doctora Mendoza recomendó, Elena hizo lo más difícil que había hecho. Se presentó. La tormenta mediática fue inmediata y brutal. Elena Vargas, presuntamente muerta, resurge con impactantes acusaciones de abuso contra el prominente empresario Miguel Vargas. La respuesta de Miguel fue predecible. Negación. Afirmaciones de que ella estaba mentalmente inestable, amenazas de demandas, pero Elena tenía evidencia. 12 años de abuso documentado, registros médicos, fotos, el testimonio de la doctora Mendoza, la declaración de Pilar sobre la condición en que Elena había estado cuando comenzó en la librería el relato de la señora Rosa de la mujer aterrorizada que había aparecido en la casa de Diego. Los quintillizos escucharon fragmentos y pedazos a pesar de los esfuerzos de Diego por protegerlos. Una noche, Mateo se acercó a Elena en la cocina. Los niños en el colegio dijeron que estuviste casada con un hombre malo que te lastimó. El corazón de Elena se hundió, se arrodilló a su nivel. Sí, es verdad. ¿Cómo? ¿Realmente te lastimó? Sí. El joven rostro de Mateo era feroz. Si alguna vez viene aquí, te protegeré. Soy fuerte. Ahora. Elena lo abrazó lágrimas. Corriendo. Ya me proteges, cariño. Todos. Ustedes lo hacen. Me recuerdan cada día. Como se supone que debe verse el amor. Carmen apareció en la puerta, los otros 3 siguiéndola. Eres la persona más valiente que conozco, nena. Más valiente que cualquier superhéroe. Te amamos, añadió Sofía. Simplemente Javier asintió solemnemente. Y vamos a estar contigo. Todos nosotros. Incluso si se pone difícil. Y así, rodeada de 5 niños de 10 años que la habían reclamado como suya, Elena encontró la fuerza para verlo hasta el final. El juicio fue agotador. Miguel intentó cada táctica. Asesinato de carácter, manipulación. Usando su riqueza y conexiones para pintar a Elena como mentirosa y fraude. Pero la evidencia era abrumadora. El testimonio de la doctora Mendoza fue condenatorio. Pilar testificó sobre el estado físico y emocional de Elena. Cuando la contrató por primera vez, el
estremecimiento, el miedo, la forma en que trabajaba a través de ataques de pánico en la trastienda. La señora Rosa describió a la mujer aterrorizada que había aparecido en la casa de Diego sin nada más que la ropa en su espalda. Y cuando el jurado vio las fotos, el cuerpo golpeado de Elena, los informes médicos de costillas rotas, la documentación del aborto causado por trauma de fuerza contundente, no había forma de negar la verdad. Miguel Vargas fue declarado culpable de múltiples cargos, violencia doméstica, asalto, coerción y más. Cuando se leyó el veredicto, Elena no sintió triunfo, solo agotamiento y alivio. Se había terminado. Diego estaba esperando afuera de la sala del tribunal con los quintillizos que habían insistido en venir, aunque no podían entrar. Se precipitaron hacia ella, 5 cuerpos, chocando con el suyo en un abrazo grupal, que casi la derriba. «Lo hiciste», celebró Lucas. «Ya no puede lastimarte», dijo Javier. «¿Podemos ir a casa ahora?», preguntó Sofía. «¿A casa?» Sí, podían ir a casa. 6 meses después, en un día de otoño perfecto, Elena estaba en el jardín que había plantado con 5 ayudantes entusiastas. Llevaba un vestido blanco simple, flores del jardín en su cabello. Los quintillizos estaban a su alrededor. Mateo y Javier, en trajes diminutos, Lucas con una almohada de portador de anillos, Carmen y Sofía en vestidos a juego de lavanda, con flores tejidas en sus rizos. Diego estaba bajo un arco que habían construido todos juntos, mirando a Elena, como si hubiera colgado las estrellas. ¿Estás segura de esto?, le había preguntado la noche anterior. Una familia instantánea de 7 es mucho. Elena se había reído. He estado segura, desde el momento en que 5 niños decidieron que era suya. Ahora, mientras decían sus votos frente a una pequeña reunión de amigos, la señora Rosa, la doctora Mendoza, Pilar de la librería, los colegas de Diego, Elena sintió una plenitud que nunca había imaginado posible. Cuando llegó el momento de que Lucas trajera los anillos, se detuvo y miró a Elena seriamente. «A nuestra mamá le habrías gustado», dijo. «Habría querido que papá fuera feliz de nuevo y nosotros también». La voz de Elena estaba espesa de emoción. «Nunca intentaré reemplazarla, Lucas. Lo prometo». «Lo sabemos», dijo Carmen dando un paso adelante. «No eres nuestra mamá. Eres nuestra nena. Eso es diferente. Pero es bueno». La ceremonia continuó con lágrimas y risas, y cuando Diego besó a su novia, 5 niños vitorearon tan fuerte que probablemente los vecinos escucharon. Esa noche después de la celebración, después de que los niños se habían ido a la cama, Elena y Diego estaban en su jardín bajo las estrellas. «Gracias», dijo Elena suavemente. «¿Por qué?» «Por verme esa noche, por detenerte, por ofrecerme más que refugio, por ofrecerme una familia, por darme 2 años para sanar antes de pedir más». Diego la acercó. «Nos diste tanto, tal vez más. Les enseñaste a nuestros hijos que está bien amar de nuevo sin olvidar. Me enseñaste que roto no significa terminado. Y nos enseñaste a todos que la familia no se trata solo de biología, o incluso de matrimonio. Se trata de elegirnos el uno al otro cada día, de